Noticias Diarias 24H. La ausencia de Santos ha dejado a los uribistas acéfalos y a la deriva. Cerrar admiración. Esa es la tesis de un análisis que hace Alfonso Cuéllar en Semana, en el que se reitera la idea de que esa colectividad política se nutre de la confrontación. El planteamiento, que resulta en apariencia un despropósito, porque la unidad de un grupo, en principio, no dependería de un enemigo, sino de su líder, explicaría la verdadera razón por la que el expresidente Álvaro Uribe impuso una histórica distancia con su sucesor. El enemigo común es la fuente de unidad del uribismo, también concluye Cuéllar en su columna, y recuerda que la versión post-2010 del partido que lidera Uribe se construyó sobre el antisantismo y la defensa de los 8 años de gobierno de Uribe. Por eso, con Iván Duque, el candidato oficial del uribismo, ocupando la casa de Nariño y Santos en uso de Buen Retiro, esas causas, su raison d'être, su razón de ser, pierden relieve. He ahí su disyuntiva actual, añade Cuéllar. Las cosas se estarían complicando en el Centro Democrático si, como dice Cuéllar, no hay que ser Einstein para inferir que ese partido no comparte la decisión de Duque de gobernar sin retrovisor. Para este columnista, ni el mismísimo Uribe parece estar a gusto con esa estrategia, ya que se refiere a la herencia de Santos en cada tuit. Pero hay otro punto sobre el que Cuéllar soporta su tesis y que obliga a un repaso de la historia. La verdadera razón del distanciamiento entre Uribe y Santos. Para columnista, no fue por la traición de Santos a Uribe al nombrar en su primer gabinete a antiuribistas, ni por la negociación de paz con las FARC, ni por el acercamiento con Hugo Chávez. En ese análisis, se ha minimizado el cuando se produjo la ruptura y el quien tiró primero la toalla. No es un dato insignificante, ya que explica las dificultades que afronta hoy el uribismo para mantenerse como una fuerza unificada y en alza, plantea Cuéllar. Después de hacer un repaso a los días en que se produjo el rompimiento, Cuéllar concluye: la fecha es relevante porque demuestra que el asunto de la paz no fue central y que el disgusto con Santos no fue porque éste entregó el país a la guerrilla, sino por él mismo. Por Juan Manuel Santos y punto. Más aún, devela que el motor detrás del crecimiento del uribismo fue el antisantismo. Al Tuzo Sierra le armaron declaración para favorecer a Uribe ante la corte. Coronel. El columnista de Semana describe el accidentado proceso para hacer que el exnarco paramilitar salpicara a 2 senadores y una exsenadora de la República. Los afectados por las declaraciones de Sierra son Iván Cepeda, Piedad Córdoba, y Rodrigo Lara, pero la Corte Suprema investiga si esa declaración fue acordada por el abogado Diego Cadena, apoderado de Álvaro Uribe. Daniel Coronel citó al menos 5 interceptaciones telefónicas en donde se escucha a Uribe y Cadena hablar sobre la declaración del Tuzo Sierra en Estados Unidos y lo que éste debía decir a los magistrados que llevan el caso. Dígale que lo importante es que él declare lo que quiera decir, que si tiene que quitarle o agregarle a esa declaración, que tranquilo, habría dicho el expresidente al abogado luego de conocer que el exparamilitar no quería involucrar en su declaración a Luis Carlos Restrepo, José Luis Barceló y al periodista Juan Carlos Giraldo. Al parecer,
La declaración que Cadena presentó al Tuzo Sierra era de 15 páginas y en ellas también absolvía de toda culpa al ex senador Mario Uribe, primo del expresidente, investigado por presuntos vínculos con grupos paramilitares, señaló el columnista. No obstante, lo que el Tuzo declaró a la Corte Suprema no era lo mismo que pedían Uribe y su abogado, indicó Coronel. Mire, presidente, dice Cadena, me entregan un documento muy diferente al que el señor firma en presencia mía, y me entregan un documento dando a entender que él tiene una información, pero no hace alusión a la visita que tuvo por parte de estas personas. Falta de seriedad, falta de respeto, falta de todo. No obstante, el Tuzo Sierra sí señaló a Iván Cepeda, Piedad Córdoba, y Rodrigo Lara de haberlo buscado en la prisión federal de Washington Correctional Treatment Facility para que declarara en contra de Álvaro Uribe, informó Caracol Radio en agosto de este año. De hecho, el periódico El Tiempo confirmó por esa misma época que el gobierno de los Estados Unidos dio el visto bueno para que el exnarco paramilitar, libre desde el 2013 y residente en Miami, cuente lo que, según dice, fueron ofertas para que declarara en contra del expresidente e incluso de sus hijos. El columnista de Semana, que ha estado muy interesado en el desarrollo del proceso que la Corte adelanta contra el senador por la presunta manipulación de testigos, manifestó que la evolución grabada del curioso documento muestra qué tan espontáneo fue el testimonio, para favorecer los intereses del expresidente Álvaro Uribe. Sergio Fajardo sí se está preparando para las elecciones presidenciales de 2022. Así lo confirmó el senador Iván Marulanda, de la Alianza Verde, considerado uno de los políticos más cercanos al ex candidato presidencial. Se está preparando y nos estamos preparando para el 2022, dijo Marulanda en declaraciones a la emisora Ecos del Conveima. Estoy seguro de que Sergio Fajardo va a ser una opción presidencial, esta vez victoriosa. Preguntado por si Fajardo, entonces, se volverá a lanzar, Marulanda respondió enfáticamente: sí, yo estoy seguro. Estoy seguro de eso. Por supuesto, yo no soy su vocero. Él solamente le puede hablar por sí mismo, pero si me pregunta como a una persona que está muy cerca de él, yo le diría que sí. Yo creo que él va a estar otra vez en la arena política del 2022 como candidato presidencial. Por ahora, según Marulanda, Fajardo no está en el cacaraqueo diario, y eso está bien. Él está en los temas fundamentales y, además, organizando sus equipos, trabajando con los equipos en todo el país, impulsándolos para que se presenten a las elecciones territoriales del año entrante y trabajando muy fuertemente en la capacitación y en la formación de nuestros líderes. Está trabajando en la política, insistió Marulanda, discretamente en lo que le corresponde, que es impulsar a los líderes para las elecciones de alcaldes, gobernadores, consejos y asambleas, y ayudándolos a prepararse para asumir sus responsabilidades públicas. Lo que pensamos sobre las elecciones territoriales es que vamos a traer otra vez el impulso de esa votación extraordinaria que tuvo Fajardo y de Coalición Colombia el año pasado en las elecciones nacionales a las elecciones territoriales. Aquí se formó una clase dirigente nueva, fresca, comprometida, honrada, preparada alrededor de la candidatura de Fajardo, añadió Marulanda. Sos de Iván Duque y Macron,
al Papa y UE ante éxodo venezolano. Cerca de 2,3 millones de venezolanos han abandonado su país ante la crisis, de los cuales casi 1 millón se han asentado en Colombia. El presidente Iván Duque pedirá a su homólogo francés, Emmanuel Macron, el Papa Francisco y las autoridades de la Unión Europea, UE, que se agilicen los mecanismos de ayuda ante la crisis migratoria ocasionada por la situación venezolana. Duque hará una visita a Europa la próxima semana, en la que tiene previsto reunirse con Francisco el 22 de octubre. El 24 de octubre visitará la sede de la Unión Europea, UE, en Bruselas, y se encontrará con Macron en una fecha que todavía no se ha hecho pública. Durante su visita al municipio de Uribia, La Guajira, Duque aseveró que aprovechará las próximas visitas a Europa con el Santo Padre, la Unión Europea y después en el evento que convoca el presidente Macron para que esa solidaridad se haga cada vez más presente. El gobernante explicó que tuvo ocasión de dialogar esta semana con los expresidentes Julio María Sanguinetti, Uruguay, Leonel Fernández, República Dominicana, Ricardo Lagos, Chile, Belisario Betancur y César Gaviria, Colombia, así como el ex jefe del gobierno español Felipe González, que estuvieron en Bogotá para participar en una reunión del Círculo de Montevideo. A ellos, les habló de la importancia que tiene el ejemplo de Colombia frente al mundo, de acoger con fraternidad a los hermanos venezolanos y también a los hermanos colombianos que hoy han regresado huyendo de la dictadura, buscando oportunidades con sus hijos y con sus nietos. Por eso, quiso dejar absolutamente claro que el ejemplo que quiere que siga Colombia es el de no cerrar las fronteras. Según las estimaciones de la ONU, cerca de 2,3 millones de venezolanos han abandonado su país ante la crisis que vive, de los cuales casi 1 millón se han asentado en Colombia. El gobierno colombiano estima que el número de venezolanos que lleguen al país puede llegar a ser de 4 millones en el escenario más pesimista de un agravamiento de la crisis.